Bien, chicos. Como no hemos visto en las clases pasadas, estuvimos viendo las fases del argumento. Hoy en día nos toca ver, más que nada, qué sabemos sobre los textos. Recuerden que existen dos grupos de textos, el género literario y el género no literario. El texto literario, ¿qué podemos saber de ellos? Recuerden que tenemos que saber muy bien su definición del género literario y del género no literario. Normalmente recuerden que los textos literarios, como lo dice su nombre, son aquellos que nosotros sí podemos llegar a leer. Literalmente estamos leyéndolos. El texto literario. Los textos literarios los podemos llegar a dividir en varias facetas. Los más conocidos normalmente son 4 grupos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? Recuerden que el texto literario se puede llegar a dividir en situación comunicativa, sus funciones, uso del lenguaje, carácter ético o lírico, también como lo conozcamos, sus efectos de sentido o su identificación y su contexto. ¿Cómo podemos llegar a diluir rápidamente? ¿Alguien me podrá contestar esa pregunta? ¿No? ¿No, chicos? ¿Nadie? ¿Cómo había dicho, perdón? ¿Qué entendemos nosotros por los textos literarios? Es lo que dijo de... ¿Son libros que se pueden leer físicamente? Sí, así de fácil. Miren, por ejemplo, voy a explicarles todo. Recuerden que al finalizar mandaré el libro. Los géneros literarios. Normalmente tenemos que tener en cuenta que la literatura y sus obras se pueden llegar a agrupar en lo que nosotros conocemos como el género literario, puesto que actúan como clasificadores en funciones de las características y los rasgos comunes que entre ellos se difieren. Es decir, la clasificación se lleva a cabo atendiendo a la escritura, el tema o el fin que persigue el autor. En los géneros literarios recuerden que existen 3 tipos, que son el narrativo, el lírico y el dramático. En la narrativa, ¿qué podemos llegar a topar en la narrativa? La narrativa también pueden llegar a conocerla o se conoce como el género épico y consiste en que el autor haga uso de la figura del narrador para contar los hechos protagonizados por unos personajes, ya sean ficticios. El escritor normalmente presenta una realidad ficticia o realidad representativa, como si fuese el mundo externo llevado de la literatura a la vida real, o simplemente ajeno al autor. Normalmente este género, recuerden que se puede llegar a caracterizar por la abundancia de descripciones tanto de personas como de situaciones y ambientes. ¿Por qué? Puesto que en ellos se relatan acciones y acontecimientos en un espacio y o tiempo determinado, y la mayoría de estos textos incluyen monólogos, diálogos entre distintos personajes. Lo importante de este género es más que nada el narrador, puesto que es el encargado de contar la historia a breves narraciones o la descripción exponiendo un argumento, puesto que sus tipos se pueden llegar a dividir. ¿A qué me quiero referir esto? Es decir, que el género narrativo lo podemos dividir en varias fases, como son las 4 principales. ¿Cuáles son? El narrativo omnisciente. ¿De qué trata el narrativo omnisciente? Es decir, es aquel que lo sabe todo y describe la escena desde el exterior, por lo que el autor emplea a una tercera persona. Se podría decir que es cuando una persona narra un cuento o una historia o una leyenda, la narra desde su perspectiva propia. A eso se refiere el narrador omnisciente. También tenemos el narrador testigo u observador. ¿A qué se refiere con narrador testigo u observador? Quiere decir que es aquel que narra aquellas partes de la historia que la ha sido presenciado o conocido.
No es como el primero que lo sabe todo y lo cuenta, sino que en este caso él es testigo de cómo se previsualiza dicha obra narrativa. El tercero, que sería el narrador en primera persona. ¿A qué se refiere el narrador en primera persona? Según él, es el criterio. Permítame, déjenme ver, creo que no le di grabar a la clase, chicos. No, sí está grabado. Una disculpa. Ok, el narrador en primera persona. Puesto que él se usa a la primera persona para que el narrador sea el protagonista. En este caso, el texto adoptaría una forma autobiográfica. El narrador en primera persona es cuando tú narras la historia vivida o tú eres parte fundamental dentro del contexto de personajes. En pocas palabras, eres parte de la obra. Y por último, las narraciones en forma epistolar. ¿Qué quiere decir? Esta forma de narración es como previsualizar la historia, puesto que es muy especial, ya que la historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes. Es decir, en la misma obra hay dos personajes que estarán relatando la historia de cómo sucedieron los acontecimientos, puesto que el subgénero por amnonicia de este estilo literario es la novela, puesto que en la novela llegamos a ver cómo entre los personajes cuentan la vida de otro más o de una persona extra, puesto que es una extensa y compleja narración en la que se predenomina la narración misma, la descripción y el diálogo. En la novela, pues llegamos a presentar diferentes personajes sumergidos en diferentes tramas que tienen como lugar espacio, época, tiempo y diversos. Es decir, el narrador en forma epistolar es cuando los personajes narran la historia de una tercera persona. Por ejemplo, hemos visto supongo que hemos visto películas juveniles, como son las películas de Shrek, que al inicio Shrek está contando un cuento que cuenta o narra la misma historia de otro personaje que vive en el mismo ambiente. A eso se refiere cuando se dice narración de forma epistolar, puesto que dentro de la novela se encuentra el cuento donde se desarrolla un argumento breve y asimismo acoge a otros subgéneros como la Bizantia, la novela caballerística o cortesana, o el libro de caballeros, la novela sentimental, la pastoril, la morisca, el picaresca, la pedagógica o la política. Distintos tipos de novelas que podemos llegar a encontrar, puesto que dentro de los géneros narrativos también podemos llegar a encontrar la leyenda, un cuento, un poema, ¿qué será? Un asunto tradicional o vagamente histórico donde conviven elementos fantásticos, sobrenaturales, con un ambiente misterioso o que suelen decir que están basados en hechos reales, como son las enseñanzas que nos dan la fábula, un cuento didáctico, ¿cómo se llaman esos? Los moralizantes o distintas formas, puesto que la narrativa puede acoger textos en verso, en cuyos estadísticos hablamos de epopeyas. ¿Qué es una epopeya? Son poemas extensos donde se narran hechos importantes de la historia de un pueblo, como la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Han oído alguna vez la obra literaria, la Odisea? Recuerden que tienen un ensayo. La Odisea, recuerden que la Odisea habla de la historia de Odiseo, Telémaco y Penélope. De Odiseo, aquel personaje que los dioses griegos maldicieron porque no le dieron eh, créditos sobre su ideología o sobre su participación. Odiseo se quedó con toda la atribución y la mayoría de dioses decidieron castigarlo, o etcétera. Bueno, a eso se refiere la parte narrativa de los textos literarios. Ya vimos al género literario. Bueno, recuerden, el género literario se divide en tres partes: los géneros narrativos, los géneros líricos, que es el que vamos a tocar ahora, el lírico, y después tocaremos al dramático. El género lírico. Recuerden que la lírica, o también conocido como género lírico, es aquel que agrupa los textos en los que el autor la mayoría de veces expresa sus emociones o sentimientos en verso o prosa. Es un tipo, es una tipología, por así decirlo, muy subjetiva, ya que el autor presenta la realidad desde su propia perspectiva y la utiliza a partir de la palabra que expresan sentimientos o pensamientos, al reflejar los estados de ánimos, sus vivencias o sentimientos, y por lo tanto predenomina el uso de la primera persona del singular. ¿Qué quiere decir la primera persona del singular? O sea, se refiere a uno mismo, al pronombre yo. Dentro de la lírica podemos encontrar varios subgéneros, como son la canción.
La canción es parte fundamental del género lírico, puesto que suele tener un tema amoroso con hilo conductor, aunque también acoge otros tipos de temas, como la naturaleza, la belleza, la amistad, la religión o a sí misma, puesto que se configura como un poema admirativo o emocionativo. La canción es más que nada expresiva, no lo olviden, y la canción es parte fundamental del texto lírico. ¿Cuál otro? A ver, está la canción, la oda. ¿Qué es una oda? Recuerden que ya lo dijimos, que la oda es un poema lírico cuya finalidad es la exaltación de un personaje o cosa, puesto que trata un tema serio y lo emplea en tono elevado y pasional. A eso se refiere la oda. Otro texto lírico, a ver, es la canción, la oda. Tenemos, la elegía. La elegía. ¿Qué es una elegia? Recuerden que la elegia es la expresión del dolor que causa la muerte, la pérdida, la separación o la ausencia de un ser querido. También hace referencia a desgracias colectivas y ópera de un poema mediativo, melancólico o moralizante. La elegía es más que nada la representación a través del canto sobre un sufrimiento o sobre un trauma ya vivido. El himno. El himno también forma parte fundamental, puesto que es una canción que adopta un tono más exaltado y puede ser de origen religioso, patriótico o de una celebración de la unión y la amistad. Por ejemplo, nuestro himno nacional es la representación de la independencia de México, puesto que cuenta los acontecimientos y también cuenta parte fundamental de la misma Revolución Mexicana. A ver, ya dije la elegía, el himno, la canción, la sátira. La sátira y la... Sí, la sátira. La sátira. Recuerden que la sátira llega a ser un poema que llega a ser, que se configura como una crítica burlesca y ridiculizadora sobre temas censurables tanto de plano individual como de plano colectivo. A eso se refiere la sátira. La egloga. ¿Qué se refiere la egloga? En la egloga son los poemas de este tipo y se lleva a cabo una exposición de los sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza, puesto que en boca de pastores, como lo suele adoptar un mismo dialoguista. La egloga es un tipo de comentario que lo adoptan y lo convierten a una rima, a una prosa. La epigrama. La epigrama, ¿qué otro más? A ver, bueno, la epigrama. La epigrama más que nada es un tipo de sátira de menor extensión, es decir, es lo mismo que la sátira. Recuerden que dije que era la sátira. La sátira dijimos que era un poema que se configura con una crítica burlesca. ¿Cuál otra tenemos? A ver, el piropo. Todo el mundo sabe que es un piropo, así que también recuerden que el piropo es parte fundamental del género lírico y del subgénero literario. El madrigal también. ¿Qué es un madrigal? Recuerden que el madrigal forma parte de los géneros menores de la lírica y se define como un poema amoroso, dulce y amable. En síntesis, uno propio hecho verso. Es decir, cuando te elogias a ti mismo. Cuando te echas flores. Así de fácil, chicos. A ver, ya toqué al género lírico. Me falta el dramático. El género dramático parte también fundamental del género literario. ¿Qué toca el drama? El género dramático, recuerden que también es conocido como ser un género teatral y acoge obras en forma de diálogo, con las intenciones de que sean representadas en un escenario. Las obras dramáticas siguen en curso a partir de las interacciones de los personajes bueno, que si el autor los represente o describa sin especificar qué hacen o qué sienten. El público los va conociendo a partir del diálogo que se crea entre ellos mismos. Dentro de este género se encuentran los géneros o los subgéneros mismos también conocidos como la tragedia, la comedia, el drama, entre muchos otros. Toquemos uno por uno. Por ejemplo, en el género dramático podemos tocar, ¿qué les dije primero? A la tragedia. ¿Por qué? La tragedia es una obra dramática que normalmente tiene un fin desgraciado. Suele contar los conflictos que ocurren entre personajes de alta alcurnia, víctimas de pasión, puesto que se llevan a la destrucción o a la muerte. Una obra fatal, que es la tragedia. Un claro ejemplo es la obra de William Shakespeare, que es Romeo y Julieta, que al no alcanzar su amor, cometen una tragedia al quitarse la vida.
Otro sería la comedia, puesto que es una obra que se caracteriza con un final feliz y por el uso de un tono humorístico, puesto que en este caso se desarrollan situaciones de diversos tipos, chicos, como son chistes negros o chistes alegres, chistes para niños. La intención es provocar la risa del espectador, así que la comedia también es parte fundamental del género dramático. ¿Qué otro? Pues el drama o también conocido como tragicomedia, puesto que es el subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia, ya que las pasiones no llegan a alcanzar el nivel de intensidad de la tragedia y en ocasiones se intercalan elementos cómicos que en este caso los personajes protagonizan lucha contra la diversidad y muestran un gran dolor y el punto fue que llegan a ser desastrosos. Normalmente esas son las partes fundamentales del género literario. Vuelvo a repetir desde el comienzo. Recuerden que el tipo de texto literario se puede dividir en tres: la narrativa, la lírica y la dramática. La narrativa, recuerden que se conoce por ser un género épico y presenta una realidad ficticia o realidad representativa. En la narrativa podemos llegar a topar a la novela, al cuento, la leyenda, el mito, la fábula, las epopeyas, las Ilíadas, etcétera. En el género lírico, recuerden que el lírico es parte fundamental, ya que agrupa los textos de que el autor expresa emociones o sentimentalismos o en verso o en prosa, como son la canción, la oda, la elegia, el himno, la sátira, el poema, la poesía, el epigorama, la letrilla, el madrigal, etcétera. Y por último tenemos al género dramático, que en el dramático más que nada meten el drama, como son las tragedias, las comedias, la tragicomedia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las mismas novelas entran en el género dramático, etcétera. ¿Hasta aquí me voy sabiendo explicar sobre el género literario, chicos? ¿O tienen alguna duda? No, ninguna duda. Recuerden que más tarde pueden acudir a la grabación y ya solamente están escuchando, porque como les digo, estos mis módulos son más teóricos, por eso la mayoría de veces casi no presento diapositivas, sino que me voy directamente a explicar uno por uno para que se nos vaya quedando un poco clara la idea. Ahora, ya vimos por una raíz a la parte o al género literario. También llegamos a tener a los textos no literarios. Recuerden que en parte fundamental los textos no literarios se definen como el nombre lo indica, a todo aquel escrito que se describa de hechos o de carácter objetivos, reales, exentos o de cualquier elemento físico o poético o metafórico o fantástico, por así decirlo. Los textos no literarios son un conjunto de enunciados que la mayoría de veces forman una unidad de sentido y que tienen una unidad comunicativa, puesto que además de esto que acabo de decir, están vacíos de contenido ficticio, maravilloso o del mismo literario. Los textos no literarios recuerden que deben de cumplir unas normas mínimas para ser considerados como tal. Por lo general, normalmente son todos ellos que se dirigen a un público específico. ¿Qué quiero decir con ello? Ah, en primera, que los textos no literarios tienen como función principal un lenguaje que no sea poético. Segunda, su lenguaje es denotativo y desempeña una función referencial. Tercero, se fundamenta el mensaje entregado y no llega a tener una intención de carácter de belleza. Cuarto, los textos informativos no expresan motividad de estrategia o de información. Entonces, si una vez que haya explicado eso, según nuestra ideología, ¿cuáles creen ustedes que son los textos no literarios? Dentro de los textos no literarios que podemos encontrar, pueden ser los textos científicos, los administrativos, los periodísticos, los humanísticos, los publicitarios y los digitales. ¿Por qué? Vamos a tocar uno por uno. Por ejemplo, los textos populares son una parte fundamental de los no literarios, puesto que los textos no literarios carecen de carácter popular y son aquellos que incluyen, como quieren decirlo, refranes, dichos, adagios, aformistas, apotegamas, proverbios, sentencias, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que ellos parecen de los caracteres de un texto mediático, puesto que normalmente llegan a tener
distintas fases fundamentales en el contexto lingüístico, puesto que ¿cuáles son las principales características del texto literario? Del literario ya hemos visto que su función tiene que ser poética o artística, de ser un cuidado de labrado, un lenguaje variado y rico, subjetivista y ficcional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar a tener un carácter fundamental. A eso se refería el género literario. Por otra parte, el no literario no cuenta con todo ello, puesto que este texto no llega a tener o no cumple con una función referencial y hace un lenguaje denotativo y subjetivo. Es más como informar sobre un asunto, persuadirlo o dirigir a la conducta, puesto que sus características son objetiva y denotativa, su significado es explícito, posee una finalidad práctica, va dirigida a un público concreto, no un público en general, es referencial, su contenido se basa en la realidad. ¿Qué más podemos decirle? A ver, ¿qué podemos llegar a tener de ejemplos sobre el texto no literario? Tenemos a las conferencias, notas periodísticas, manuales e instrucciones, documentos legales, disertaciones, artículos académicos, textos filosóficos, artículos de opinión, mensajes publicitarios, entre otros. En pocas palabras, los textos que no entren en el género literario se manejan como un género no literario. ¿Hasta aquí me voy sabiendo explicar o presentan alguna duda? No, ninguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces ya vemos la diferencia entre el texto literario y el género no literario. Vamos a ver qué otro tipo de texto me solicita su guía. Textos y contextos. Ese es el título ahora. Textos y contextos. ¿Qué entendemos por texto y contexto? Recuerden que, bueno, vamos a tocar uno por uno. El texto, recuerden que llegan a ser los signos que vemos a interpretar, mientras que el contexto es todo aquello que nos permite la interpretación. A eso se refiere. Vamos a tocar uno por uno, puesto que podemos llegar a desglosarlo en varias partes. Vamos a ver. El texto. Recuerden que el texto puede llegar a presentar, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? Como un tipo guión escrito y está formado por palabras que contienen títulos, párrafos, temas, subtemas, etcétera. Y puede estar redactado en forma de monólogo o de diálogo. Mientras que mientras que en el mismo texto podemos llegar a figurar que hay personajes, las líneas se deben memorizar cada uno de ellos y descripciones sobre los acontecimientos y por lo tanto necesitamos de varios actores o varios contextos o varios literaturistas que estén leyendo el contexto, puesto que el contexto son las circunstancias en las que se transcurren los hechos y las figuras del texto, es decir, el entorno en el momento en el que se desarrolla la historia. Es lo que da sentido al texto. Por eso, para poder interpretar correctamente un personaje, debemos conocer siempre el contexto, ya que es necesario contextualizar, puesto que al contextualizar dicho texto es como poner en contexto una situación aislada para que al principio no tengamos referencia. En términos generales, el texto más que nada es el que ya se encuentra escrito, mientras que el contexto es cuando nosotros lo retroalimentamos con nuestros propios vocabularios para que vaya teniendo más que nada tonalidad, forma y cuerpo. Esas son las partes fundamentales. Y esto nos lleva al subtexto, puesto que el subtexto son todas aquellas ideas y emociones que se encuentran implícitas dentro del mismo, ya que con ellos encontramos a los conectores, debemos de dar mucha importancia al subgénero y esta importancia llega a ser fundamental en la mayoría de textos. Hasta aquí, ¿me voy sabiendo explicar?
Ok, supondré que sí. Ya vimos al texto literario, al texto no literario y a sus subgrupos, y también ya vimos al texto y contexto, por lo cual nos lleva a una parte fundamental, que es como la raíz de las palabras. ¿Ustedes saben diferenciar entre el sinónimo, antónimo, homónimo y homófono? Yadira, ¿sabes diferenciar qué es un sinónimo? ¿Cómo puede repetir la pregunta? Que si sabes qué es un sinónimo. Como lo contrario de algo. No, ese es el antónimo. Entonces es como. Ay, no me acuerdo. Tranquila. A ver, los voy a explicar. Recordemos que el sinónimo se denomina sinónimo a aquella palabra que tiene una semejanza o un parecido, pero con distintas referencias o distintas letras. Por ejemplo, sinónimo de limpio, aseado, sinónimo de sucio, mugroso, sinónimo de, de rojo, colorado. Estamos buscando palabras similares. El sinónimo es aquella palabra que tiene un mensaje connotativo similar o una semejanza, pero con distintas palabras. A eso se refiere con sinónimo. Mientras que el antónimo, por otra parte, recordemos que el antónimo es aquella palabra que es lo opuesto a lo que se les está solicitando. Por ejemplo, el antónimo de alto, bajo. El antónimo de chaparro, enorme. El sinónimo de gordo, el antónimo de gordo, flaco. El antónimo de moreno, güero. El antónimo es lo contrario. Recuerden, el sinónimo es lo mismo y el antónimo es lo contrario. Por otra parte, donde llegan a haber mucha dificultad es cuando se llegan a topar al homónimo y al homófono. ¿Qué es un homónimo? Recuerden que el homónimo, bueno, se escribe con H, para que se lo van a copiar más al rato, homónimo. El homónimo es aquella palabra que suena igual, se escribe igual, pero en su significado llega a cambiar. Vuelvo a repetirles, el homónimo suena igual, se escribe igual, pero en significado es diferente. Por ejemplo, el homónimo, vamos a ver, banco y banco, banco para sentarse y banco monetario, flor y flor, flor de nombre y flor de, pues, una planta, margarita, margarita de nombre, margarita de planta, azucena, azucena de flor y azucena de nombre. El homónimo, estructura que llevan la misma composición, las mismas letras o acentuaciones, pero en contexto lingüístico son distintos. Vamos a buscar más ejemplos. Por ejemplo, ¿qué más podemos decir del homónimo? Cuando decimos esposa, esposa de casarse y esposa de arrestar, para arrestar a una persona. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Vamos a ver otro. Verde, verde de platillo típico oaxaqueño y verde de color. ¿Cómo se llama este? Manzana y manzana. Manzana que le denominamos aparte del cuerpo y manzana de comer. Muñeca, muñeca, muñeca de mano y muñeca de juguete. Ese es el homónimo. Aquella palabra que suena igual, se escribe igual, pero en contexto lingüístico es distinto. Homófono. ¿Qué es un homófono? Ahora vamos a ver al homófono. Ojo, muchos confunden al homónimo con el homófono. Traten de recordar eso. El homófono es aquella palabra que llega a ser semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Suenan igual, pero se escriben diferente y en significado es diferente. Vuelvo a repetirles. El homófono es aquella palabra que suena igual, se escribe diferente y en significado es diferente. ¿A qué se refiere el homófono? Por ejemplo, cuando le dicen la palabra Asia,
¿qué Asia quise decir? ¿Asia de lugar o sea, Asia de preposición o Asia de continente? No se sabe hasta que lo escriba. Casa y casa, casa de hogar y casa de casar. Caso y caso, caso por resolver en un juzgado y caso de cazuela. Suenan igual, se escriben diferente y significado diferente. ¿Me explico, Yadira, que es un homófono? Sí, Ok, vamos a hacer una pequeña actividad con ellos. En tu libreta, escríbeme 5 sinónimos de cualquier palabra que tú quieras manejar. 5 sinónimos, 5 antónimos, 5 homónimos y 5 homófonos. Te doy un lapso de unos 10 minutitos. Comienza, por favor.
Listo, ya terminé. Sí, ya las estoy revisando. A ver, sinónimo, bajo, chaparro, inicio, principio, de bajo a abajo, contento, feliz, alumno, ¿ok? En la última no cuadra, sería alumno docente, es un sinónimo, lo mismo, sería alumno pupilo, sería correcta, si manejas como alumno pupilo. Antónimo, alto, chaparro, frío, caliente, suave, áspero, mojado, seco, bonito, feo. Muy bien. Homónimo, nada de cero y nada de nadar. Traje de ropa y traje de traer. Río de reír y río de agua. Vino de bebida y vino de venir. Cura de párroco y cura de curar. Muy bien. Homófono, callo, de guardar, silencio, y callo, de caerse. Ok. Tubo de construcción y tubo de tener. Hora de saludar y hora de mar. Hierba de pasto y hierba de hervir algo. 100 parte del cuerpo y 100 número. Muy bien. Me expliqué con estos temas, Yadira. Sí, sí, sí. Ok, entonces si no hay ningún inconveniente, nos vemos el miércoles para concluir el módulo y revisar ensayos. Por favor, no se te olvide el miércoles. Sale, vale. Gracias. Adiós, hasta luego.